Le damos la bienvenida una vez más en nuestra clase en TH112, aquí hablando sobre la doctrina de la iglesia, y ahora vamos a continuar con nuestro estudio donde habíamos dejado la última vez en nuestra última sesión, y le voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2 versículo 20, por favor. Efesios capítulo 2 versículo 20, y estamos todavía hablando sobre el tema el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Qué se supone que debemos hacer? Y es algo interesante, que hay un sinfín de iglesias, un sinfín de pastores que ni siquiera pueden articular cuál es y qué debe de ser el propósito de la iglesia. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Hacemos todo menos lo que la Biblia nos llama a hacer. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente, por favor, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora note que el propósito o los propósitos de la iglesia o de las iglesias, ¿no? local se deriva observando los comandos, los mandatos del Nuevo Testamento dados a los discípulos que fueron la piedra de fundación. So, tenemos que reconocer, y la primera cosa es que tenemos la gran comisión, y te recuerda que tuvimos en la última sesión hablando de eso, aquí en Mateo capítulo 28, por favor. Y en Mateo capítulo 28 dice esto comenzando con versículo 16, culminando en versículo 20, note lo que dice. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron y le adoraron, más algunos dudaban. Y acercándose Jesús le habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que es mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está la gran comisión. Esta no es la gran idea. Esta no es la gran sugerencia. Esta no es la gran recomendación. Note bien, esta no es la gran noción, ¿ves?, de pensamiento del hombre. Esta es la gran comisión, ¿ves?, depositada así a nosotros, a sus discípulos, a su iglesia, ¿ves?, con el propósito de reconocer que la gran comisión no es algo opcional. Y de eso estuvimos hablando en la última sesión. Ahora quiero llegar a la segunda parte, y es esto: una declaración del propósito de la iglesia local. Una declaración del propósito de la iglesia local. Ahora note bien, cada iglesia debe tener, ¿ves?, una oración, una declaración. Que le va a dirigir y lo vas a guiar a ellos para asegurar que la iglesia está sobre la misma página al mismo tiempo, con el mismo propósito, con la misma meta, el mismo objeto, caminando en la misma dirección al mismo tiempo, porque así todo que se vienen incorporando en la iglesia local ya sabe cuál es nuestro propósito, ¿no? Y si ese propósito o esa declaración no apoya la gran comisión, algo está malísimo. Y es aquí donde hallamos los problemas más grandes dentro de las iglesias locales, no solamente aquí en nuestra escena aquí en el país de Perú, pero por toda parte del mundo hay problemas grandes que hemos perdido. Hemos convertido la iglesia hombre céntrico en vez de Cristo céntrico. So, note bien, una iglesia local es responsable de llevar a cabo entre su gente y en las áreas de influencia los propósitos que Dios tiene para la iglesia universal. En cuanto a nosotros, la iglesia local es parte de eso. Ahora, el bautizar es una parte de esa responsabilidad, ¿no? Y el resto del propósito de la iglesia consiste en enseñar la palabra. ¿Para qué? Para lograr varios objetivos, ¿no? Y los que sigue es una declaración sugerida del propósito de una iglesia local.
Permíteme compartirlo. Escuche cuidadosamente, por favor. Cuidadosamente, porque yo creo que es aquí le voy a presentar una idea, ¿no? En cómo formar una declaración para la iglesia local y asegurar que todo lo que hacemos en la iglesia, todos los departamentos dentro de la iglesia local, todos los ministerios dentro de la iglesia local, ¿ves? Se llevan a cabo, ¿ves? Con el fin de cumplir con esta declaración que pertenece a la iglesia universal, en cuanto nosotros, la iglesia local, pertenecemos, y es la gran comisión. Pero note bien, vamos a ponerlo en términos más, como digo, más al tamaño bocadito, que lo podemos digestar. Note bien. La declaración de la iglesia es primeramente para glorificar a Dios por medio de glorificar a Dios por medio de alcanzar a las personas con el Evangelio, edificándolos en su relación con Dios y involucrándolos en el plan de Dios. Lo voy a repetir. Más bien, permíteme, con su permiso, por favor, permíteme repetirlo 2 veces más para que tú puedas captar la idea de una declaración que puede dirigir la iglesia, ¿ves? En el camino que nosotros debemos de caminar. Escuche bien. Para glorificar a Dios por medio de alcanzar a las personas con el Evangelio, edificándoles en su relación con Dios y involucrándolos en el plan de Dios. Lo voy a repetir. Glorificar a Dios por medio de alcanzar a las personas con el Evangelio, edificándoles en su relación con Dios y involucrándolos en el plan de Dios. Ahora, para glorificar a Dios, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10, vaya ubicándose ahí. Y note bien, para glorificar a Dios es el propósito general. Ese es el propósito general de todas las iglesias y de todos los creyentes, y debe ser de todos los pastores, ¿no? Y la Biblia dice así en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice, o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Él dice aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Versículo 31. Note lo que él dice. Dice, entonces, ya sea en que comáis, o en que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte del Antiguo Testamento y especialmente en el Nuevo Testamento, nunca vamos a encontrar un versículo implícito o explícito, ¿ves?, que puede insinuar que todo lo que nosotros hacemos como una iglesia local es para la gloria de la iglesia local. No, es para la gloria de Dios, la gloria de Dios. Nosotros, la iglesia local, somos instrumentos, herramientas en las manos de Dios y no al revés. Y lamentablemente la iglesia quiere convertir a Dios, Jesús, el Espíritu Santo y aún los dones, ¿ves?, como herramientas para nosotros, cuando es completamente al revés. Nosotros somos la herramienta en la mano de Dios para asegurar que todo lo que hagáis, que lo que comáis, lo que bebáis y cualquier otra cosa que hacéis, ¿no?, es para la gloria de Dios. En otras palabras, cualquier esfuerzo de una iglesia debe servir para no promoverse a sí mismo, sino a la grandeza de Dios, a la grandeza de Dios. Sin embargo, una iglesia debe tratar de glorificar a Dios de las siguientes maneras. Vamos a ver. Número uno, alcanzando, extendiéndonos afuera de las 4 paredes de la iglesia, así a la comunidad, así a la región, así a la provincia, así al estado, así por todo el país donde nosotros estamos ubicados y luego por todo el mundo. Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 11, repito, abre su Biblia en Hechos capítulo 11 y note, vamos a leer aquí versículo 19 hasta 21. Versículo 19 hasta 21, Hechos capítulo 11. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿no?, a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia,
Chipre, Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Lo que estaba diciendo que los primeros creyentes en la primera iglesia, la iglesia primitiva, ¿no? Llegó la persecución y tuvieron que huir. Pero en el camino, en el proceso de huir, llevaron la palabra a los extremos donde ellos habían llegado. Y esto es importante. Mira lo que dice el versículo 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando el Señor Jesús. Ahora la iglesia sale del grupo étnico, sale del grupo de los judíos, ¿no? Y comienza a compartir la palabra de Jesucristo con los gentiles, en otra palabra, con aquellos que no eran judíos. Ahora, en nuestro contexto aquí en Perú, nosotros salimos de nuestras aldeas, de nuestras comarcas, de nuestros ciudades, ¿ves? De nuestro grupo étnico, porque aquí en Perú tenemos 58 dialectos. En Perú tenemos 58 dialectos, ¿te imaginas? Porque Perú básicamente es una nación tribal, ¿ves? Hay tribus, es una nación tribal, básicamente todavía. Tenemos 58 dialectos que todavía están vigentes, ¿eh? En cuanto a cada dialecto, cada idioma representa una cultura. Ahora, nosotros tenemos que salir de nuestras culturas, ¿ves? Obviamente llevamos la palabra dentro de nuestra cultura, pero no exclusivamente dentro de nuestra cultura. Tenemos que salir de nuestro confort, ¿ves? De nuestra zona de confort, y tenemos que salir y llegar afuera a llevar. Cada iglesia debe estar ya preparando misioneros, preparando hombres y mujeres, ¿ves? Que sienten y pueden presenciar el llamado verdadero de Dios para extendernos y llevar la palabra de Dios afuera de nuestro contexto, porque la palabra dice ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles lo que he enseñado, guardando lo que he enseñado, ¿ves? Y esto es importante de captar. Aquí está el propósito singular, escuche bien, aquí está el propósito singular único de la iglesia. Mira lo que dice aquí en versículo 20, pero había algunos, Hechos capítulo 11, versículo 20, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a la Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el Señor Jesús, versículo 21, y la mano del Señor. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Este debe ser el testimonio de cada iglesia local. No es que nos hemos encerrado en 4 paredes para hacer una bola de santulones. Vamos a subirles en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, por favor. Y en Efesios capítulo 4, mira lo que dice aquí en versículo 11. Ahora Dios, Jesús, viene y le da a la iglesia lo siguiente con propósitos específicos. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y dio a algunos, ¿no?, a ser apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Este es el fundamento de la iglesia para llevar a cabo el propósito de la iglesia. Dios ha proporcionado, se lo puedo decir así, Dios ha proporcionado el camino para que una persona pueda ir al cielo y conocerla. Dios está claro, aquí no hay un secreto. ¿Ves? Mira, aquí no hay un rompecabezas, por favor. Esto no es un laberinto que uno tiene que tratar de fijarse cómo entrar y salir. No, Dios ha proporcionado el camino para que cada persona pueda ir al cielo, ¿ves?, y conocerla. Cristo obviamente murió para pagar por nuestro pecado, ¿no? Podemos ir al cielo si nosotros ponemos nuestra confianza en la muerte de Cristo para nosotros. Por esa razón, en Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda más tenga que vida eterna. Ahora,
esa verdad es fundamental. Lo repito, esa verdad es fundamental porque existe una ¿qué? Porque existe una iglesia. Esta es la verdad porque existe una iglesia, ¿ves? Una iglesia debe presentar efectivamente el evangelio en varios ministerios y entrenar a todos para que lo logran personalmente, ¿eh? Y para que lo hagan para la hagan personalmente. O sea, a mí no me importa si tú estás hablando del departamento de niños, la escuela de niños, estamos hablando de departamento de mujeres, departamento de hombres, el departamento de jóvenes, porque la iglesia tiene un sinfín de departamentos, yo no entiendo, pero lo tienen todo, ¿no? Y la cosa es que cada ministerio, el grupo de diáconos, ¿me entiendes? El grupo de limpieza, ¿ves? El grupo de alabanza y del coro, y etcétera, etcétera. Todos tenemos que ser entrenados con el propósito, ¿ves? De llevar a cabo el evangelio, la gran comisión dentro de nuestros deberes, dentro de nuestras funciones, dentro de nuestra área de ministerio, pero siempre con el propósito de llevarlo, ¿ves? Llevar el evangelio del Señor Jesucristo y personalmente presentar y vivir el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, parte de la tarea, ¿no? Incluye llevar ese mensaje alrededor, llevar ese mensaje alrededor del mundo a través de los misioneros. Ahora, por ejemplo, en esta ocasión, en este año pasado, tuvimos nuestro pastor que salió de la iglesia para la obra misionera y hacer discípulos, enseñar, ¿no? Ahora, en estas próximas semanas, sale otra vez con otro hermano de la iglesia, apoyado por nuestra iglesia local aquí, para ir y salir y hacer discípulos, ¿eh? Compartir el evangelio, pero enseñar, adoctrinar a las personas en la palabra del Señor. Ese es nuestro propósito. Y es nuestra responsabilidad como una iglesia local de enviar. Y eso significa no solamente enviarlos, ¿ves? Pero también equiparlos y financiarlos completamente, netamente, exclusivamente de la iglesia local. Es nuestra responsabilidad. Pero una vez que una persona es alcanzado, una vez que una persona es alcanzado con el evangelio, Dios obviamente tiene más en mente para su vida. Ahora entra la segunda parte, ¿no? Y dijimos que la primera parte se trataba de alcanzando. La segunda parte es edificando. Es edificando. Ahora han recibido el Señor Jesucristo, el Evangelio, han abrazado la obra de Jesús en la cruz, que Él murió por sus pecados. Ellos han llegado a un estado de verdadero arrepentimiento, no remordimiento, pero arrepentimiento. Ahora comienza el proceso de la santificación para ser santificados, y este es un proceso de vida. Cada día estamos siendo más santos y más santos y más santos, matando, y los pecados grandes de nuestra vida comienzan a desaparecer, pero los pecados pequeños comienzan a molestarnos más y más. ¿Por qué? Porque la presencia de la persona del Espíritu Santo está en su vida, mora en su corazón, en su alma, ¿no? Ahora, abre su Biblia en Hechos capítulo 11. Ahora, te recuerda que estuvimos leyendo anteriormente en Hechos capítulo 11, versículo 19-21. Ahora, permíteme. Y esto fue debajo del título de alcanzando. Te quiero mostrar la conexión y el orden divino. Te quiero mostrar la conexión y el orden divino. Estuvimos hablando en Hechos capítulo 11. Por favor, regrese conmigo ahí. Versículo 19 hasta 21 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el Señor Jesús. Y la mano de Jesús, la mano del Señor, ¿no?, estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. Ahora llegamos a ahora, esta es la primera parte. Ahora, la segunda parte es edificando. Ahora, en ese mismo libro de Hechos capítulo 11, vamos a comenzar con versículo 22. Hechos capítulo 11, versículo 22. Miren lo que dice aquí. Y vamos a leer del versículo 22 hasta versículo 26, por favor. Versículo 22 hasta versículo 26 dice esto:
Y la noticia de esto llegó a oídos a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, él vino y vio la gracia de Dios, se regocijó, animaba a todos los que, y dice, y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año, edificando, enseñando, instruyendo, entrenando, no entreteniendo, pero entrenando. Y dice, y reunieron a la iglesia por todo un año y enseñaba a las multitudes, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora tenemos un tiempo de entrenarlos, edificarlos, animarlos, levantarlos en la palabra. Ahora regrese conmigo en Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Ahora, te recuerda que habíamos leído versículo 11, vamos a regresar ahí porque te quiero mostrarlo, pero vamos a conectarlo ahora con del versículo 11 hasta el versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta 16. Nota lo que dice. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin? ¿Con qué propósito? A fin de capacitar, versículo 12, a fin de capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del Señor, sino que, versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos todos que crezcamos en todos los aspectos aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la congestión y las conjeturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Note bien, la edificación o edificando se refiere al proceso espiritual, se refiere al proceso espiritual de Dios, trayendo el crecimiento y el cambio que necesitamos en nuestras vidas. Hago la pregunta, ¿cómo puede una iglesia ayudar a fomentar esa obra en Dios? Repito la pregunta, ¿cómo puede una iglesia ayudar a fomentar esa obra de Dios? Bueno, hay varias maneras de cómo hacer esto, ¿ves? Y quiero asegurar que tú comprendas unos principios aquí antes que continuamos. Y es lo siguiente. Mira, la iglesia, vamos a decir que esta es la iglesia y este es el liderazgo de la iglesia, ¿no? La iglesia nunca puede superar su liderazgo. Conforme el crecimiento y el liderazgo y la dirección del liderazgo, ¿no? Va creciendo la iglesia. El problema es que muchos líderes se cansan, porque las iglesias son muy famosas en matar pastores, porque son cabras, son becerros, no son ovejas. Quieren hacer lo que le da la gana cuando le da la gana, de su propia forma, de su propia manera personal. Siempre quiere sujetar la iglesia, el púlpito, la palabra y todo lo demás a su propio criterio personal. Y una de ellas es lo que es la adoración. La adoración, mira bien. Voy a regresar a la pregunta. ¿Cómo puede una iglesia ayudar a fomentar esa obra de Dios, de edificar a la iglesia? Bueno, una de ellas es la adoración. Mira, vamos a hacerlo, a ver si lo puedo hacerlo de la forma más sencilla posible, ¿ok? Y es esto. No existimos nosotros
creyentes, no existimos para nuestro beneficio. Primeramente, no existimos para nuestro beneficio, sino la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios. Así, la adoración debe agradar a Dios, dándole a Dios el crédito que merece por su grandeza. Dios no puede, mira, a mí se lo pongo así. Dios no puede crecernos, madurarnos sin una relación íntima con nosotros. La adoración personal y grupal. La adoración personal y grupal o corporal, ¿no?, nos alienta a desarrollar esa relación con Dios. Ahora, el problema de la iglesia postmoderna, la iglesia que existe hoy día, ¿ves? Y a mí no importa si si te encuentras dentro de la ciudad, ¿no?, o estar en el campo, en la área rural, ¿no? No importa si estás en el campo, ¿no? Pero una de las tendencias que nosotros tenemos que enfrentar y tenemos que batallar, especialmente, escuche bien, especialmente en la iglesia hispana hablante. Mira, yo he estado por todas las 4 esquinas del mundo, literalmente. En 4 décadas he llegado a un sinfín de países para establecer iglesias, fundar iglesias, entrenar pastores, discipular las iglesias para llevar a cabo la gran comisión. Y una de las cosas que yo he notado específicamente en Latinoamérica es que somos perezosos, vagos y arrastramos chanclas para la iglesia. El local que hemos nombrado la iglesia, el local, porque el local no es la iglesia, pero es el lugar donde nosotros nos reunimos. Nosotros los creyentes somos la iglesia. Pero nosotros no nos molesta ofender a Dios arrastrando chanclas porque estamos tan dominados por nuestra cultura, y eso es una tremenda es una tremenda razón. ¿Y sabe por qué? Porque no amamos a Dios. Decimos que amamos a Dios y arrastramos chanclas y utilizamos, escuche bien, y que Dios te reprenda. Y yo me uno con el Señor en esa reprensión contra tu persona. Nosotros permitimos las membresías, ¿no?, arrastrar chanclas, llegar 5, 10, 15 minutos tarde, mientras que estamos cantando, alabando, porque no le damos importancia en la adoración de canción, de adorar, alabar. Le faltamos respeto a Dios y utilizamos ese tiempo, ¿ves?, para llegar tarde. Y no nos molesta y no nos da ninguna vergüenza. No nos molesta y no nos da ninguna vergüenza. Lamentablemente, esa es la condición de la iglesia. ¿Cómo es que Dios te va a crecer? ¿Cómo que Dios te va a madurar si no tienes el tiempo íntimo y la relación íntima con Él? Este es el momento donde Dios hace una obra espiritual dentro de nosotros, que no es visible en el momento, pero se va a manifestar más adelante. La adoración es importantísima. El otro problema es que nosotros queremos cantar nuestras canciones étnicas, nuestras canciones tribal, nuestras canciones de nuestra cultura o subcultura, y convertirla en canciones que adoramos a Dios simplemente cambiando la letra de las canciones, ¿ves? Y poniendo letras cristianas, ¿ves?, en esa música, pero siempre mantenemos, ¿ves?, el sentido cultural, y anilamos y aquilamos y eliminamos, ¿ves?, que la escritural. Nosotros tenemos que pensar bien, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la adoración? Y lo peor es que los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los diáconos de la iglesia, los pastores de la iglesia lo permiten, ¿ves?, y no dicen nada. Así no debe de ser. La iglesia es algo grupal, corporal. Y cuando nosotros fallamos a adorar al Señor como un grupo, ¿me entiende?, todos somos culpables y nos convertimos en cómplices, escuche bien, en cómplices de faltarle respeto a Dios. Y así no debe de ser.